dado que siendo argentino no solamente vivió en Argentina, también estuvo en Perú, Bolivia, Venezuela, Guatemala y así en distintos países en las que ciertamente, pues, por las que ciertamente él, quien más tiene la palabra autorizada para darnos una mejor visión respecto a la realidad política. Sin más, quiero darle paso al profesor Alberto Manzotti para que pueda ilustrarnos de esta realidad política y darnos una visión de salida en medio de esta situación que a muchos ya los está exacerbando los ánimos, por lo que no esperábamos estos resultados en nuestro contexto y realidad peruana. Profesor, bienvenido y es suyo la plataforma. Muchas gracias, Oliver, muchas gracias. Bueno, yo comienzo dando gracias a Dios, gracias por tu oración por nosotros, Oliver, y dando gracias a todos ustedes por invitarme. Y como yo acostumbro a hacer, lo que voy a hacer es presentar un cuadro general de la situación en Perú y en América Latina que no es diferente desde la cosmovisión cristiana. Voy a tratar de que no me lleve más de media hora, 40 minutos. Vayan anotando las preguntas, pero desde ya les digo que muchos de ustedes se van a quedar con preguntas. Entonces, lo que hago siempre es invitarles cordialmente a que tomen contacto con nosotros en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, que dirige, fundada por Angie Camacho y este servidor en Bolivia hace ya algunos años, y ahora está manejando Arlington Baca, que está aquí presente desde Colombia. Yo vivo en México. Ahora, después de haber vivido en todos esos países que mencionó Oliver, me he podido dar cuenta que la realidad política es la misma en todos los países. En Perú no es distinto a Colombia, no es distinto a México, aquí donde yo vivo ahora, ¿ok? Y sobre todo cuando uno lo contrasta con una visión cristiana, ¿ok? Cristiana bíblica me refiero, y con eso no estoy excluyendo a los católicos que estudian la Biblia, que no son pocos, ¿ok? Tal vez el buen ejemplo de los evangélicos ha cundido entre muchos católicos y algunos de ellos nos acompañan en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Estamos dando un curso continuo, permanente, le llamamos formación continua, se llama La Realidad. Entonces, el que quiera abundar en estos temas, después le puede pedir a Oliver mi teléfono, ¿ok? Y yo con mucho gusto les atiendo si tienen consultas, o si quieren inscribirse también con Arlington se pueden comunicar. Pueden participar los lunes de esta actividad de formación continua y también acompañarnos como ustedes quieran en esta aventura política cristiana que tenemos en América Latina, que se llama el Movimiento de las 5 Reformas. Es un proyecto político, no es religioso, así que nuestro movimiento no es confesional. Nosotros somos cristianos en la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros somos cristianos, pero hay otras personas de otras religiones o de indiferentes, digamos, pero que comparten nuestros valores de orden, justicia y libertad, vida, familia, propiedad, etc. Y dentro del universo, digamos, cristiano, somos de todas las denominaciones y tradiciones teológicas, eclesiásticas, confesionales y credalistas.
¿ok? Entre nosotros hay evangélicos y hay católicos, hay también protestantes, hay algunos anglicanos como yo. Yo pertenezco a la Comunión Anglicana en su rama conservadora y mi congregación local es la Iglesia del Buen Pastor de Lima, Perú, Avenida Santa Cruz, si alguno conoce. Bueno, hecha esta presentación, okay, hecha esta presentación, voy a referirme al tema, el análisis político de la política. El asunto es el siguiente, vamos a empezar por aquí. Muchos cristianos rehúsan involucrarse en la política por varias razones. Piensan que la política no es un tema moral. Entonces dice, bueno, están los temas morales y los temas políticos. No, disculpe, pero los temas políticos son pasibles de ser enjuiciados desde el punto de vista moral, si los sistemas políticos son justos o no, si se acomodan a lo que la Biblia enseña o no, y eso es moralidad, eso es ética, ¿ok? La ética y la moralidad no se reduce solamente a no robar y no fornicar, como parecen entender algunas personas, ¿ok? La política también entra dentro del campo de la moral. Ahora bien, en nuestros países lo que se ve no es la política, sino la politiquería. Y por ahí es que hay que empezar. La política existe en nuestros países. Vivimos bajo una política frontalmente antibíblica y anticosmovisión cristiana. Y las políticas públicas que implementan los gobiernos y sobre todo las leyes que hacen los congresos, los parlamentos, el poder que se llama legislativo, son antibíblicas, anticristianas, y esa es la política que tenemos. Ahora bien, rara veces, o muchas veces, esa política queda eclipsada, esa es la palabra, queda eclipsada por la politiquería. O sea, nosotros tenemos lo que se ve en América Latina, en Perú también, lo que se ve es la politiquería. ¿Okay? ¿Y qué es la politiquería? Bueno, todos esos chismes, acusaciones personales, generalmente giran alrededor de escándalos de corrupción y juicios por corrupción, y este es un corrupto y aquel también es un corrupto y tal y qué sé yo. O a veces escándalos sexuales, que tal diputado hizo acoso sexual a una secretaria del Congreso, y bueno, todo un escándalo de los medios. A veces supuestos o reales fraudes electorales, también se acusan de fraudes electorales. También en las redes sociales se ve mucha politiquería, también se quejan de cuánto ganan los diputados y cuánto ganan los ministros. Todo eso es politiquería, no es política. Politiquería es una política personalista, bastarda, escandalosa, bulliciosa, que atrae mucho a los medios, y me refiero tanto a los medios de prensa escritos, radioeléctricos, la radio, la televisión, como también a los medios digitales, lo que llaman redes sociales, ¿no? YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y todo eso. Todo ese barullo es la politiquería. Eso no es política, es politiquería. ¿Ok? Política es otra cosa. Política trata de los sistemas de gobierno y de las políticas públicas. Política trata de la derecha y de la izquierda. El problema es que la gente ignora completamente lo que es derecha e izquierda. Y entonces, claro, no entiende la política. Y entonces rechaza involucrarse en la política porque no la entiende, le aburre, o muchas veces se pone en contra de la política, de los partidos, incluso de la democracia. ¿Ok?
y dice que eso de la izquierda y la derecha ya no tiene más vigencia, porque eso es muy antiguo, eso de la Revolución Francesa, lo cual no es cierto, porque desde muy antiguo, es cierto que los nombres izquierda y derecha, esos dos nombres, vienen de la Revolución Francesa, pero siempre ha existido una política en favor de los tres valores conservadores tradicionales y también del liberalismo clásico, que son el orden, la justicia y la libertad. Entonces, la política en favor del orden, la justicia y la libertad se llamaba de otras maneras antiguamente, y en la Revolución Francesa se la llamó derecha. Y en la otra política es la política contraria. Si esta es orden, justicia y libertad, la otra es lo contrario, es decir, desorden, injusticia y opresión. Y desde la Revolución Francesa eso se llama izquierda. Claro, los de la izquierda no lo admiten así, obviamente, pero mienten, ¿ok? Como en tantas otras cosas. Entonces, repito, eso es política. Hay políticas públicas de derecha y hay políticas públicas de izquierda. Las políticas públicas de izquierda son tres: estatizar, superregular, regular todo, o sea, prohibir, limitar, poner restricciones, y cerrar los mercados a la competencia, es decir, monopolios, generalmente estatales, pero también pueden ser privados asociados al Estado, y tenemos lo mismo. Las tres políticas públicas de izquierda son estatizar, regular en exceso y cerrar los mercados a la competencia abierta. O sea, mercados maniatados, mercados cerrados. Eso es izquierda. La derecha es lo contrario, es privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Ahora bien, ¿qué tenemos en América Latina? Un predominio de la izquierda, es decir, de las ideas de izquierda, de las consignas de izquierda. Sí, por favor, los micrófonos. Hay mucho micrófono abierto ahí, si me puedes ayudar, Oliver. Gracias. O sea, en América Latina tenemos un predominio de políticas de izquierda al punto que hasta los partidos considerados de derecha o llamados de derecha practican esas políticas, las mantienen, porque esas son las políticas vigentes, ¿ok? Las mantienen, o por lo menos no las cuestionan severamente. No las cuestionan de frente y no proponen su sustitución. Todas esas políticas están en las constituciones de nuestros países y no han sido sustituidas, salvo por un momento nomás en los años 90, las políticas de Fujimori en Perú, de Menem en Argentina, de Salinas de Gortari en México, de Carlos Andrés Pérez en Venezuela y un poco antes la de Pinochet. ¿Okay? Pero desde esa época hasta ahora tenemos pura izquierda nomás. Y la derecha, tenemos que decirlo, la derecha, lamentablemente, por eso le llamamos derecha mala, la derecha que existe, la que se ve, la que está ahí, la que actúa, la que participa, la que interviene, la que controla, la que tiene votos. O sea, esa derecha es una derecha mala, porque es una falsa derecha. Una derecha que ha adherido a las políticas públicas de la izquierda. ¿Okay? Entonces, a eso le llamamos derecha mala. Entonces me preguntarán, bueno, pero ¿y qué? ¿Y la derecha buena? ¿Hay derecha buena? Sí, somos nosotros. Alguno me dirá, bueno, pero si hay derecha mala, también hay izquierda buena. No, no hay izquierda buena. Ninguna izquierda es buena. Lo que hay en el campo de las izquierdas son variantes.
algunas variantes son violentas, como en los casos de Sendero, o militaristas, como el caso de Velasco Alvarado, en Perú. Algunas izquierdas emplean la fuerza, ya sea la fuerza guerrillera o la fuerza del ejército, como fue el caso de Velasco Alvarado. Otras izquierdas no emplean la fuerza, emplean solo el engaño. O sea, las izquierdas duras son las que, además del engaño, emplean alguna forma de violencia o coacción. Mientras que las izquierdas blandas, socialdemócratas o laboristas, y a veces socialcristianas, entre comillas, emplean solo el engaño y no la fuerza, por lo menos no la fuerza bruta. Entonces, esas son las izquierdas duras y las izquierdas blandas. Por otro lado están las izquierdas más afines al marxismo cultural y las otras más afines al marxismo clásico. El marxismo clásico son los 10 puntos del Manifiesto Comunista, capítulo 2, y que estamos hablando del año 48, el Manifiesto Comunista firmado por Marx y Engels del año 48, ahí en el capítulo 2 ustedes pueden ver un programa de 10 puntos. Bueno, eso es marxismo clásico. Esos 10 puntos, que se pueden resumir en las 3 políticas que mencioné. Estatizar, regular al máximo, regular en exceso y cerrar los mercados a la competencia. Eso es marxismo clásico. Marxismo cultural admite 4 variantes. Por eso digo que algunas izquierdas se apegan solo al marxismo clásico, se desentienden un poco del marxismo cultural. Ahí hay que anotar a Pedro Castillo. Bueno, y el marxismo cultural son 4 vertientes que José Luis Tapia, el presidente del Partido de Evolución, ha identificado muy bien como el ecorojismo, o sea, los rojos disfrazados de verde, ambientalistas, ecologistas, comunistas, y también la ideología de género, la agenda LGBTIQ+, el indigenismo, muy importante, casos de países como Perú, como Bolivia, Ecuador y Guatemala, donde hay mucha población indígena, indígena y mestiza, casi toda, pero hay una apelación ahí a los ancestros, los originarios y toda esa historieta. Y por último, el 4º jinete del apocalipsis marxista cultural, como dice Tapia, el posmodernismo. Es un poquito más complicado de explicar, pero principalmente el posmodernismo se puede simplificar reduciéndolo al relativismo. O sea, no hay ninguna verdad absoluta, nadie es el dueño de la verdad, esta es tu verdad, la otra es mi verdad y tal y qué sé yo. Bueno, eso es posmodernismo. Entonces, ¿existe la política en nuestros países? Sí existe, pero el problema es que no se ve. Lo que se ve es pura politiquería, y esa politiquería es aberrante, es insulsa, a veces puede ser muy violenta, por lo menos verbalmente, puros insultos nomás. No se discuten programas de los candidatos, no se discuten mucho los programas, lo que hay es acusaciones de corrupción, para acá y para allá. Y la política queda, como digo, eclipsada. Lo que sobresale, lo que se ve mayormente es la politiquería. La política existe. Ahora, ¿cuál es la cosmovisión cristiana? Bueno, la cosmovisión cristiana es la del gobierno limitado. Nosotros en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas estudiamos la Biblia de tapa a tapa. Y no es verdad, como algunos pastores enseñan mal, lamentablemente, pastores, maestros, autores de libros, que la Biblia no habla de política. La Biblia habla de política mucho y muy seguido, porque la Biblia es una guía
para la vida en esta tierra desde la niñez, desde que las personas somos concebidas en el seno de la madre hasta la muerte. Es una guía que para ubicarnos y una guía moral para nuestra familia, nuestra vida individual, nuestra vida sexual, nuestra vida económica, pero también nuestra vida política. Todos tenemos vida política, porque todos vivimos en comunidades políticas. De vez en cuando nos llaman a votar y se presentan unos candidatos, y entonces vamos o no vamos a votar, porque la abstención electoral es una expresión tan democrática como la de ir a votar, es una expresión democrática de protesta, en este caso de protesta contra el sistema. ¿Okay? Entonces, muchos cristianos dicen, no, que la política no es con nosotros. Sí, pero la política nos afecta a todos nosotros, en nuestra familia, nuestros ingresos, la educación de nuestros hijos, la educación nuestra. La política nos afecta en el cuidado de la salud, porque ahora, por ejemplo, la pandemia, tenemos los gobiernos montados con el tema de la pandemia, imponiendo restricciones ridículas, absurdas, locas. Tenemos mucho material sobre eso en la Academia Cristiana, así que el que quiere puede consultarme a mí o a Arlington. Entonces, la política nos afecta y como cristianos estamos constreñidos a cumplir con la gran comisión. Y muchos evangélicos nos preguntan, pero sí, pero ¿qué tiene que ver la Gran Comisión con la política? No tiene nada que ver la Gran Comisión. Pero eso depende cómo entiendas la Gran Comisión. ¿Ok? Si la entiendes de la manera reducida, muy reducida, simplificada y reducida, mochada, cortada, el pedacito, que se entiende la Gran Comisión hoy en la mayor parte de las iglesias evangélicas, sí, por supuesto, eso no tiene nada que ver con la política. La Gran Comisión se entiende como predicar el evangelio al modo evangélico, que generalmente a lo que va es a sacar a los católicos de sus iglesias y moverlos a la iglesia evangélica. Eso es la Gran Comisión. Predicar el evangelio, no, pero Jesucristo, entonces un encuentro personal y todo eso, sí, pero que no es, Cristo no es religión, todo, así se entiende la Gran Comisión y así se entiende la tarea de evangelizar. Pero la Gran Comisión se refiere a, recordemos, todo poder me ha sido dado en la tierra y en el cielo, todo poder me ha sido dado, predicar a todas las naciones y discipular a todas las naciones en todas las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Eso, según Kenneth Genfrey, son los 4 todos de la Gran Comisión. Sí, los micrófonos. Por favor, los micrófonos, gracias. Bueno, eso es la Gran Comisión en sentido amplio, y esto así fue como la Gran Comisión la entendieron los apóstoles. Por eso los apóstoles se enfrentaron a los poderes constituidos, los poderes terrenales, se enfrentaron al César y a los funcionarios del César. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era una tiranía. ¿Ok? Y la tiranía es una vulneración, es contraria a la justicia. Y la idea fundamental es que nuestro Dios ama la justicia y aborrece la injusticia. ¿Okay? Para Dios la injusticia es intolerable. ¿Okay? Y requiere del cristiano un compromiso firme a favor de la justicia y en contra de la injusticia. Y eso involucra oponernos a toda clase de tiranía, no solo la del Imperio Romano, también
que le sucedió el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio de los Ares, el Imperio napoleónico, el Imperio hitlerista, el Imperio soviético. O sea, todo eso son tiranías. ¿Ok? Entonces, la Gran Comisión nos exige por lo menos tomar una posición sobre la tiranía, en contra de la tiranía y a favor de un gobierno limitado. O sea, el gobierno que predicó nuestro Señor Jesucristo, el modelo de gobierno que predicó nuestro Señor Jesucristo, y también desarrolló el apóstol Pablo. ¿Ok? Claro, no todo el mundo tiene vocación para participar activamente en la política, pero eso no significa desentenderse. A ver, si usted tiene lápiz y papel ahí, anote 3 citas que le voy a dar. Mateo 20, 25 al 28, Marcos 10, del 42 al 45, y Lucas 22, del 25 al 27. Repito, Mateo 20, del 25 al 28, Marcos 10, del 42 al 45, y Lucas 22, del 25 al 27. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo expone su doctrina política, que no es mía, sino de mi Padre que me envió, así dice él. ¿Ok? Y la doctrina política de nuestro Señor Jesucristo está en esos 3 pasajes de los 3 evangelios sinópticos, muy claramente escrita. No podemos hacernos los sordos. Dice así: entre las naciones gentiles es común, es habitual, que los gobernantes se enseñoreen sobre los pueblos, tiranía, se enseñoreen sobre los pueblos, ¿okay? Se arroguen derechos y potestades, se arroguen derechos y potestades, eso es también parte de lo que es tiranía, y encima se hagan llamar bienhechores. Eso también es parte de la tiranía, pero tiene un nombre específico, se llama populismo. Sí, nuestro Señor Jesucristo habló del populismo, aunque usted no me crea. Bueno, ahí está, revisa. Los apóstoles estaban clarísimos en este tema y todas sus implicaciones, y comprometidos hasta el martirio, hasta la persecución y el martirio. ¿Ok? Ahora bien, los apóstoles hicieron discípulos, y los discípulos también. Y los discípulos hicieron discípulos en un siglo, el siglo primero, del año 1 al año 100, ese es el siglo primero. En un siglo corrieron 3, todos estaban claros en este tema. Y lo mismo en parecer gobernantes según el modelo cristiano. Se llamaba príncipes cristianos, gobernantes que tenían distintos títulos, principalmente reyes. Reyes y reinas, mujeres también. Mujeres que fueron reinas. Reinas cristianas. Cuando hablamos de reyes cristianos, no hablamos solo de varones. Hablamos de reinas cristianas. Hay muchos libros sobre eso. En España, la Blanca de Castilla y Leonor de Aquitania, 2 reinas cristianas, pero magníficas, y muchos otros casos. Entonces, el gobierno evitó caer en tiranías en esos principados que se llaman reinos y principados cristianos, y los gobiernos se mantuvieron dentro de sus límites.
¿De qué límite? Los límites bíblicos, o sea, seguridad, justicia, obra pública, infraestructura física y más nada. Y así transcurrió la Edad Media, que se nos dice que es una edad oscura, de ignorancia y de idolatría, y tal, y no es así. Y anticientífica, no es nada así. La Edad Media fue una edad cristiana, ¿okay? Por lo menos en Occidente, ¿okay? Después vamos a ver, si ustedes quieren, el declinar de Occidente, la decadencia de Occidente, que es producto de la decadencia del cristianismo occidental. El cristianismo occidental se separa del cristianismo oriental en el siglo XI, es decir, en la mitad del milenio cristiano. Es un milenio más largo, porque ya llevamos, sí, del siglo I al siglo XI, del milenio cristiano por antonomasia. El primer milenio, aunque para algunos es entre el siglo XIII y en el siglo XIII, pero esos son detalles históricos. Entonces, en el siglo XI, el cristianismo occidental se separa del oriental. Y 500 años más tarde ocurre un cisma, una separación dentro del cristianismo occidental, la Iglesia Católica por un lado y el protestantismo por otro lado. Eso fue en el siglo XVI. Y eso debilitó mucho al cristianismo en Occidente, y de ahí en adelante hubo un declive del cristianismo occidental, del cual estamos ya en los últimos estertores. Por eso el cristianismo más sólido, más vital, más creativo, más imaginativo, más fiel al cristianismo apostólico y de los primeros credos, hoy día está en África y en Asia, no está en Occidente. ¿Okay? En Occidente tenemos Estados Unidos, Europa y América Latina, y, o sea, el barrio rico, el barrio pobre, el barrio aristocrático y el barrio pobre. Pero en ninguno de los tres hay ese cristianismo tan vital, tan creador como hay en África y en Asia. Esa es la realidad. Nos guste o no nos guste. Obviamente que no nos gusta, pero es la realidad. Entonces, llegan las elecciones en Perú. Fue la primera vuelta. Los programas de los candidatos, todos estatistas, todos tiránicos, todos para mantener ni uno solo, nosotros nada más, el Partido de Evolución, pero los demás ninguno. Algunos fueron por el lado más violento, más Venezuela, digamos, otros no tanto, pero tampoco hicieron un cuestionamiento de ese modelo. Al contrario, prometieron más salud y más educación, o sea, más estado de bienestar, más impuestos, más inflación. No hubo ni un solo candidato que se acercara a los ideales cristianos, a los ideales políticos cristianos, que son los de la derecha. ¿Okay? Todos de izquierda. Algunos no lo decían, otros se decían de derecha, otros la prensa decía que era de derecha, pero nada. Revise uno por uno los antecedentes también. O sea, claro, había izquierdistas que no eran como Castillo. Por ejemplo, qué sé yo, Johnny Lescano, un personaje al que yo conocí personalmente. Ese tipo es un comunista. Pero claro, no, ¿por qué dice eso? Bueno, porque él comparte los ideales del Manifiesto Comunista del año 48. Entonces, claro, no luce como Pedro Castillo, no luce como un comunista, y por lo tanto la gente se confunde. Pero la gente vive confundida. Por eso es que hemos formado la Academia Cristiana en Ciencias Políticas, y allí impartimos enseñanza bíblica, enseñamos cosmovisión cristiana, y sobre todo ahora vamos a encarar un programa aquí en México para enseñar la Gran Comisión. ¿Cómo es la Gran Comisión y cómo se entendió
la Gran Comisión en el primer milenio cristiano, digamos desde los años 300 hasta 1300 más o menos. Entonces, esa es el análisis político, algo que trato de ceñirme al título de la conversación, ¿no? Análisis político desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana. Por eso nosotros, como no hay candidatos que respondan a este perfil, entonces estamos acompañando el voto, la abstención o el voto nulo o el blanco, viciado, llámele como quiera. O sea, no votar por ningún candidato estatista, comunista, aun cuando se llame de derecha o parezca a los desavisados, les parezca como de derecha. No votar por ninguno de ellos. ¿Okay? Eso es legítimo, es democrático, es moral, es lo único moral que se puede hacer. Porque es eso del mal menor. ¿Qué cosa más aberrante eso del mal menor? ¿Cómo que el mal menor? Y sí, porque está este que es malo y el otro que es peor. Bueno, pero entonces no vote, pues. No vote por ninguno. No vote por el mal mayor ni vote por el mal menor. Por otro lado, nosotros en la academia, es una academia que está en ciencias políticas, y enseñamos ciencias políticas, ¿ok? Desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana. Ahora, enseñamos también lo que son sistemas políticos estables e inestables. En general, los países andinos están están en una fase de inestabilidad muy grande, que es propia de un sistema agotado, un sistema colapsado, un sistema que ya no da más. Hay que cambiarlo, ¿ok? No se puede seguir votando siempre por candidatos del mismo sistema que nunca lo van a cambiar. Hay que cambiarlo. Ahora, la gente no cree ya, y por eso la gente no vota. O sea, en la media, la ponderación media de la abstención electoral raya en el 50% del registro electoral, o sea, la mitad de la gente no vota. No solo es la media, el promedio, ¿no? En Perú y en todos los países de Occidente, por lo menos. La gente no vota, pues ya no les cree más. Han mentido tanto que no les cree más la gente, y hace muy bien. Y la inestabilidad se nota particularmente en el Perú porque en los últimos 4 años ha habido 4 presidentes. Entonces, a mí personalmente no me asustan con eso de que Castillo nos va a llevar a Venezuela, Castillo implica la pérdida de la libertad y la democracia. ¿Qué libertad y qué democracia? Libertad no hay, vivimos en países estatistas del 100%, y la democracia está muy falseada, no es legítima, porque si la mitad de la gente no quiere votar, eso va en contra de la legitimidad de la democracia. Entonces, Castillo cualquiera de los dos que salga, a mí no me importa si sale presidente Keiko o Castillo, cualquiera de los dos va a durar muy poco, porque está en juego en Perú el factor que más atenta contra la estabilidad, que es la histeria anticorrupción y el lawfare, ¿ok? Que ya están preparadas todas las baterías para hacerle juicio a Keiko si sale presidenta y tumbarla como tumbaron a PPK. ¿Okay? La inestabilidad entró en el Perú cuando tumbaron a PPK. Ahí empezó la inestabilidad fuerte. Entonces, sí, Keiko no va a durar ni 2 meses. ¿Okay? Recuerde que hubo 4 presidentes, o sea, PPK, Vizcarra, Merino y después Sagasti. Bueno, y si sale Castillo también, no, porque me dicen, no, porque que Castillo quiere poner, sí, pero una cosa es lo que él quiere y otra cosa es lo que el sistema le permite dada su inestabilidad. Así que a mí no me asustan con Castillo, por Dios. ¿Ok? Estuve en Venezuela cuando Chávez se entronizó, yo vivía en Venezuela. Y sé muy bien cuáles eran las condiciones objetivas por las cuales Venezuela cayó en lo que cayó, pero el sistema no era así tan inestable. Habían quitado a Pérez en el año 93 en Venezuela,
pero no había una histeria anticorrupción tan fuerte como hay en el Perú, que se han comido 4 presidentes en 4 años, una cosa horrorosa. Así que a mí no me asustan con Castillo. Y lo que veo es lo que salió en el comunicado del Partido de Evolución. O sea, en la segunda vuelta se enfrentan el odio y el miedo. El odio a Keiko y el miedo a Castillo. ¿Quién va a ganar? No sé, pero el Perú pierde. ¿Okay? No sé quién va a ganar, pero el Perú pierde. ¿Okay? Si el odio a Keiko es más fuerte que el miedo a Castillo, va a ganar Castillo. Y si el miedo a Castillo es más fuerte que el odio a Keiko, ganará Keiko. Pero no va a durar mucho. Ninguno de los dos que gane. Bueno, faltando entonces 10 minutos, estamos en el minuto 50 de la primera hora, así que aquí podemos hacer un alto para escuchar a las personas, ¿ok? Primero vamos a escuchar el chat. Aquí en el chat viene Arlington y pregunta que si igualdad, sí, los de la Revolución Francesa, pues, égalité, liberté, égalité, fraternité, que si esos son los ideales de la izquierda. Sí, pero son los ideales declarados de la izquierda, porque usted tiene, en la política siempre usted tiene que comparar y contrarrestar y contrastar las declaraciones con la realidad. Esos son los ideales: igualdad, fraternidad y libertad. Primero libertad, después igualdad y tercero fraternidad. Son los ideales de la izquierda, declarados de la izquierda, pero la izquierda en la realidad es otra cosa. ¿Okay? Entonces, Arlington me dice lo siguiente en el chat: el otro año en Colombia se enfrenta el odio a Uribe con el miedo a Petro. ¿Quién va a ganar? No sé, pero Colombia pierde. Eso es análisis político desde la cosmovisión cristiana. ¿Qué pasa? Mucho de lo que yo he dicho les ha sonado seguramente raro, extraño, insólito. Pero bueno, yo no tengo la culpa de que en las iglesias haya tanto desconocimiento sobre estos temas. Bien, entonces contestamos al chat. Está allí José Mata y Eduardo levantando la mano. Adelante. Hermano, Dios lo bendiga. Quería hacer una consulta. ¿Qué fue o qué es del papel de la Iglesia reformada una vez se da la reforma? O sea, todos los países nórdicos sabemos que eran gente muy educada, ¿no? Teológicamente, y hasta lo poco que sé, tienen un papel muy activo en la política de esos países. Por ello, el gran desarrollo. ¿Qué nos puede decir de eso versus lo que vemos ahora en nuestra realidad en el siglo XXI? Ok, gracias por la pregunta. Mira, ¿cómo es tu nombre, perdón? Eduardo Peña. Eduardo, ok. Eduardo, mira, la reforma protestante tuvo consecuencias políticas, muchas de ellas impensadas. La reforma protestante tuvo por virtud, digamos, rescatar el estudio bíblico y, por lo tanto, también incluido la doctrina política de la Biblia. Y la reforma protestante rescató mucho el pensamiento de los primeros padres de la iglesia, como Agustín de Hipona, por ejemplo. Y entonces, eso fue una buena influencia en los países nórdicos, ¿okay? De Europa y de Estados Unidos. Por eso entonces tenemos el capitalismo. Eso es lo que estudia Max Weber con el libro ese de
la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? ¿Capitalismo qué es? Es lo que hace la gente cuando el gobierno se limita a proveer solo seguridad, justicia y obras de infraestructura física. Cuando el gobierno se mantiene dentro de sus límites bíblicos, sus límites escriturales, señalados por los profetas del Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo, ¿ok? Principalmente, y los primeros discípulos y los discípulos de los discípulos, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Yo tengo un libro que usted puede, un artículo que usted puede ver en Prensa Republicana que se llama El bautismo de las naciones. ¿Cómo entendieron en el siglo III, IV, V, cómo entendieron los evangelistas el bautismo de las naciones? Porque la Gran Comisión no dice, bautice personas individuales, no, bautice y haga discípulos a todas las naciones. ¿Cómo entendieron eso? No lo entendieron como una cuestión individual nada más, lo entendieron como una cuestión de la cultura, o sea, las naciones tenían que ser bautizadas en el espíritu de la cultura cristiana, y eso significa resistencia a la tiranía, o sea, gobierno limitado. Y así se fundaron los grandes reinos cristianos, tanto del occidente de Europa como de la parte del este de Europa, Polonia, Hungría, el reino de Bohemia, que ahora es República Checa, y otros por ahí, en esa zona. Y también Alemania, Francia, Inglaterra, ¿ok? Y entonces, y posteriormente Estados Unidos. No tan posteriormente. Y entonces, bueno, tuvimos capitalismo y por lo tanto tuvimos crecimiento económico, riqueza, prosperidad, satisfacción de las necesidades, óigame bien, de acuerdo al plan de Dios. Porque cuando uno enseña doctrina política cristiana, tiene que entender que es el plan de Dios para los gobiernos. El propósito de Dios para los gobiernos de las naciones. Dios tiene un propósito para los gobiernos de las naciones y un plan para el gobierno de las naciones. Eso es gobierno limitado. Así como tiene un plan para el gobierno de las familias y de las iglesias, que son las instituciones creacionales, pero también hay indicaciones en la Biblia sobre los propósitos de Dios para la enseñanza y para la economía, o sea, comercio, agricultura, industria, etc. Entonces, las naciones del norte de Europa y de Estados Unidos se embarcaron en esa ruta, las naciones protestantes. ¿Okay? Los países católicos no, a pesar de que en España, por ejemplo, un país católico, hubo una escuela de Salamanca donde se desarrolló la ciencia económica conforme a los principios bíblicos. ¿Okay? Aunque algunos lo dicen y se ponen a discutir, bueno, son discusiones de detalle, digamos, pero en términos generales sí. ¿Y qué más? Eso lamentablemente no llegó a América Latina, porque los misioneros evangélicos que a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX llegaron a nuestros países, esos misioneros evangélicos no se querían meter en asuntos políticos, primero porque ellos venían del pentecostalismo en la mayor parte, entonces ellos, no hay política nada, nada que ver con gobiernos y eso. Y también venían iglesias étnicas del cristianismo oriental, ortodoxo, sirio, de Egipto, copto, etc., ¿no? Libanés, maronita, todo eso. Entonces, como eran extranjeros, no se querían meter con el tema de la política. Y cuando los criollos, o sea, los evangélicos criollos,
más o menos a los años 30 o 40 se metieron en la política, se metieron por el lado de la izquierda. ¿Ok? Entonces, estamos flojos de papeles nosotros. Bueno, creo que esa respuesta por los momentos contestaría, Eduardo, a tu pregunta. Si quieres, después Oliver te pasa mi teléfono y seguimos conversando. Adelante, José Mata, con la mano levantada ahí. Gracias. Buenas noches, profesor. Todos me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Quiero hacer una pregunta un poco picante, ¿no? Pero no es algo tampoco con ganas de hacer una boicotear, ¿no? Porque se puede malentender esta pregunta. La pregunta es, con respecto al contexto de Perú, que actualmente yo me encuentro en Lima y he seguido paulatinamente el proceso, cómo lo han estado entendiendo algunas iglesias, ¿no? Y bueno, en el contexto de Perú o Lima, como iglesias autónomas, iglesias institucionales, entendemos que no estamos para hacer proselitismo dentro de la iglesia local o para hacer activismo, pero sí para dar una buena cosmovisión bíblica. Dentro de ese contexto, el creyente en su libertad de conciencia pueda elegir el candidato, ¿no? En ese contexto he encontrado a muchos peruanos que me dicen, hermano, pero hay que votar por el mal menor, bueno, porque hay que sacar al comunismo. O sea, mira lo que pasó en Venezuela, o sea, la gente. Entonces, yo me hacía la pregunta, y en este caso, como dice el peruano, desázneme si estoy equivocado acá, pero ¿cómo yo le puedo, a través de la Biblia, de enseñar a un cristiano que es miembro de una iglesia de cualquier o distinta denominación, que esté en su libertad votar por quien él quiera según los principios bíblicos? En este caso vemos el contexto de 1 Samuel 8, que el pueblo fue el que quiso el socialista, o sea, pero obviamente había gente que no estaría de acuerdo con Saúl, se puede inferir. Pero en este caso, ¿cómo le podemos decir que, claro, se le aclara 2 puntos, que los dos son socialistas, pero cómo se le puede decir en este caso que, bueno, esté en su libertad, que no lo demanda, pero tampoco lo prohíbe, pero en este caso hay soluciones reales? ¿Cómo se le puede decir al peruano, porque al peruano como tal, porque claro, estamos en un grupo de hermanos de muchos peruanos, para que ellos tengan esa libertad en el momento de ellos votar ahora en la segunda vuelta de Keiko y Castillo, votar o no votar? O sea, ¿cómo se le puede explicar o cómo se le puede decir que el voto nulo es una solución clara a través de la Biblia? ¿Hay algún punto? No, porque no hay ninguna palabra mágica que pueda penetrar en la cabeza de una persona testaruda. Yo lo que veo es demasiado testarudo en Perú, que no entienden razón. Como te dije, Mateo 20 del 25 al 28, Marcos 10 del 42 al 45 y Lucas 22 del 25 al 27. Ahí está claramente establecida la doctrina política de Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios y es gobierno limitado. El que quiere entender, entiende. El que no quiere entender, bueno, chao. Yo no me pongo a discutir con gente testaruda. ¿Okay? Si quieren votar por un candidato que representa el mismo sistema de gobernantes que se enseñorean, para usar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, se enseñorean sobre las naciones, se arrogan derechos y potestades y se hacen llamar bienhechores. Si quiere votar por un candidato así, en contra de la directiva clara de nuestro Señor Jesucristo, que vaya y que vote y que en su conciencia le responda a Dios por su voto y por lo que pasa en su país. Yo no me voy a convencer a nadie de que no vote o que vote por este o que vote por el otro. O sea, nosotros acompañamos a la gente que no quiere votar. ¿Ok? Esto para que quede claro que el voto antisistema, nosotros llamamos voto antisistema a los que no se inscriben en el registro electoral, que son muchos.
a los que no están inscritos pero no van a votar, y a los que lo votan en blanco, o nulo o viciado. Todo eso le llamamos voto antisistema. Y eso no lo inventamos nosotros, ¿ok? Es una expresión de disconformidad, de disgusto, espontánea de la gente. Nosotros no la inventamos, sino que la acompañamos. La entendemos y la aprobamos. Y muchos de nosotros, los de nuestro movimiento, vamos a votar antisistema cuando nos toca votar. A mí me toca votar en los consulados, porque yo el pasaporte que tengo es el argentino y todavía tengo inscripción. Pero yo no voto por nadie. Yo rayo la papeleta porque no. Ningún candidato verifica los criterios escriturales. Por lo tanto, yo como cristiano no voy a votar por ninguno de ellos. Ni porque el mal menor, ni que nada, que nos van a llevar a Venezuela. No, no nos van a llevar a Venezuela, porque el Castillo va a durar 2 meses si lo escogen. El Castillo no va a durar mucho, tal vez dure menos que Keiko, pero Keiko tampoco va a durar mucho. Hay un círculo vicioso de inestabilidad en la política del Perú. Entonces, no, a mí no me vengan con el cuento de que, ay, no, que Castillo, que Venezuela, porque el programa de Castillo dice que, sí, pero una cosa es lo que Castillo dice y otra cosa es lo que puede hacer. En cuanto a Venezuela, yo sé muy bien, porque yo viví ahí, yo sé muy bien por qué ganó Chávez. Chávez no ganó porque no, Chávez ganó porque los ADECO pusieron un candidato malo. Yo lo vi, yo estaba ahí, a mí no me vengan un cuento de Venezuela. Los ADECO habían puesto un candidato muy malo, que era el caudillo Alfaro. Y a último momento lo quitó. Entonces los ADECO fueron y votaron por Chávez. ¿Ok? Porque Ramos Ayub les había metido en la cabeza de que Pérez era neoliberal y todo ese tipo. Pues entonces fueron y votaron por Chávez. Por eso ganó Chávez, porque los ADECO votaron por Chávez, no por otra razón. O sea, yo estaba en Venezuela, vivía en Venezuela y estaba muy metido en el queso, ¿okay? Porque yo era asesor del Parlamento, iba todos los días al Congreso, porque era asesor de una fracción de un partido que quería ser liberal y tal, y que sea. Así que, no, que no me... Y el Perú lo conozco muy bien, he vivido varias veces en Perú, no solamente en Lima, he vivido en Iquitos, he vivido en Piura, conozco bien el Perú. Entonces, pero bueno, cada quien vota por el que quiere. Si tus amigos quieren votar por Keiko, que vayan a votar por Keiko. Yo simplemente estoy aquí porque me invitaron a hablar de un contexto, de el análisis político en contexto de la cosmovisión cristiana. El que quiera seguirlo, bueno, no puede apoyar candidatos estatistas. Resulta que todos son estatistas. Todos se parecen como gotas de agua. Claro, unos son más pro izquierda, más violenta, otros son como Johnny Lescano y tal, y qué sé yo. Otros parecen, la gente dice que son de derecha, pero a mí no me parece. En la primera vuelta, yo creo que De Soto está un poquitín senil, a mi juicio. ¿Ok? Envejecer es un arte y algunos no saben. Y el otro, Aliaga, un tipo sin condiciones, sin firmeza, y ¿qué prometen? ¿Qué prometían? Y lo mismo que todo, igual que Johnny Lescano y los otros candidatos que están. Dígame el hombre ese de Forsyth, que era un jugador de fútbol, porque ese es otro problema que tenemos. O sea, unos politiqueros muy impreparados, ¿ok? El señor De Soto se vendió como muy preparado, pero ¿qué muy preparado? ¿Qué? De Soto se ha pasado la vida vendiéndole sistemas de catastro a los tiranuelos de África y Asia para que hagan catastro de propiedades. Eso es lo que ha hecho De Soto. ¿Y para qué?
Para que sean sujetos de crédito y contribuyentes de impuestos. Para que paguen impuestos y se endeuden. No. O sea, la gente no acepta la solución de De Soto. El famoso De Soto que tiene la solución a la informalidad para volver formales a lo informal. Y, ¿y para qué? Para que paguen impuestos y se endeuden con los bancos. No. Esa no es ninguna solución. A los informales no les gusta. Es que esa es la realidad. Lo que pasa es que la gente come mucho cuento. La gente no sabe la realidad, no conoce. Nosotros en la academia conocemos muy bien la Biblia y conocemos muy bien la realidad política también, conocemos la politiquería, conocemos la derecha, conocemos la izquierda, conocemos la pseudo derecha o derecha mala. O sea, bueno, el que quiera, aquí hay casi 50 personas, qué bueno que están grabando, muchas gracias. Pasen esta grabación, compártanla, y el que quiera aprender más de esto, que se anote con nosotros. Nosotros nos reunimos todos los lunes y tenemos un programa de estudios muy bueno, porque además de cosmovisión bíblica, digamos que eso lo damos en cursos más básicos, ¿no? Los lunes estudiamos el caso de Margaret Thatcher en Inglaterra, el caso de Lech Walesa en Polonia, el caso de los leones africanos y los tigres asiáticos. Estudiamos también el descenso en la credibilidad de los gobiernos, o sea, el agotamiento del sistema, ¿ok? Y incluso estudiamos con videos muy buenos de Visual Política, algunos, otros de otras fuentes como Deutsche Welle o Radio Televisión Española. Vamos a estudiar el proceso de la transición española en su momento, hasta nos metimos a estudiar la serie Borgen de Netflix para ver allí cómo la politiquería en Dinamarca no impide que funcione la política. Claro, es una política muy sesgada a la izquierda. No sé si alguien ha visto la serie Borgen en Netflix. La verdad es que es muy buena, se aprende mucho. Claro, si uno la mira con ojo crítico, que eso es lo que hacemos nosotros. Entonces les invitamos a los presentes y a los que escuchen esta grabación a anotarse en el programa de formación continua que se llama La Realidad, que tenemos en el Foro Liberal de América Latina, la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, el Instituto de Libre Empresa y el Centro de Liberalismo Clásico. ¿Ok? Entonces están todos ustedes invitados. Pero si queda tiempo todavía, podemos... Yo tengo tiempo, no hay problema. Aquí veo a Clotilde Alviso y Adriana Manosalva. Tal vez, bueno, si hay preguntas o puntos que aclarar. Ahí Eduardo levantó otra vez la mano. Adelante, Eduardo. Hermano, ¿cuál es la propuesta según su cosmovisión propia de la participación activa del creyente en pleno siglo XXI? ¿Cuál es su cosmovisión o su forma de ver? ¿Cómo debería el creyente? Okay. No hablando de iglesia, sino el creyente de forma individual, ¿no? Porque como dice el llamamiento, algunos son pastores, evangelistas, etc., pero hay un llamamiento a servicio en el área que nos desempeñemos como seres humanos muy distinta, ¿no? Eso quisiera ver su perspectiva. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Bueno, primero te voy a contestar lo siguiente. Mira, una cosa es entender de política, que es lo que nosotros queremos, que la gente entienda de política y que no se confunda y que no siga aumentando la confusión y el daño que hacen todos estos politiqueros a nuestro país. Todos. Castillo, Keiko, Aliaga, todos. Todos. ¿Ok? Que la gente entienda, ese es el objetivo mínimo que queremos, que la gente entienda, que los pastores entiendan. Y que aquellos laicos, no pastores, que quieran entrar activar en la política, bueno, tenemos nuestro partido de Evolución en Perú y otro partido, en Guatemala el Partido Familia, en Colombia el Partido Dale Colombia, en fin, podemos participar. Pero déjame hablar un poquito de los pastores.
Porque los pastores dicen con toda razón, ¿okay? Muchos pastores dicen con razón, yo fui llamado al pastorado, yo no tengo por qué meterme en la política, ni yo no tengo que ser candidato, no voy a ser candidato a alcalde ni a diputado. Ahora bien, hay casos de pastores, ¿okay?, que han sentido el llamado de Dios a la política, y entonces, como el pastor Abraham Kuyper, un caso histórico muy conocido en Holanda hace más de 100 años más o menos, ¿okay?, o más recientemente el pastor Kiel Bondevik, en uno de los países nórdicos, creo que en Noruega, ¿okay? Pastores en la política, bueno, no todos, pero algunos pueden recibir ese llamado. Ahora, un llamado de Dios para pastorear a la nación y no solo a su congregación. Bueno, el que lo reciba puede participar con nosotros. ¿Okay? Ahora, eso sí, no puede dejar su iglesia descuidada. Nosotros siempre exhortamos a los pastores, sea que quieran meterse en la política o no, pero un pastor siempre tiene que tener gente preparada por si mañana, Dios no quiere, tiene un accidente o le pasa algo o tiene que irse y entonces no puede dejar a la congregación abandonada. O sea, el pastor tiene que preparar reemplazo, como los equipos deportivos que tienen gente en la banca ahí que está listo, porque si un futbolista o beisbolero o basquetbolista se accidenta de repente en la cancha, bueno, entra un reemplazo. Los pastores siempre tienen que tener gente de reemplazo. Entonces, el día que Dios llame a algunos de ellos, no todos, a un ejercicio de la política y demás, bueno, deja su iglesia siguiendo el ejemplo del pastor Abraham Kuyper, que yo lo cuento en mi libro Las Leyes Malas, deja su iglesia a cargo de los copastores y sucesores, digamos, que él ha preparado, la gente idónea, ¿okay?, y él puede ir. Ahora, no todos van a tener ese llamado. La mayor parte es pastor y más nada. Está muy bien, fantástico. Ahora, él tiene que tener una formación política para orientar al rebaño. Orientar al rebaño para que no sigan votando por candidatos estatistas, comunistas, mercantilistas, etc. Y por si alguien del rebaño recibe el llamado de Dios, entonces va y lo hace, y el pastor le puede alentar en lugar de desalentar, como muchos lamentablemente hacen ahora. ¿Okay? Entonces, aquellos que tienen llamado, ahora voy a la pregunta más directa de Eduardo. Bueno, nosotros estamos comprometidos con políticas públicas inspiradas en la Biblia, que son 3: privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Pero no solo en la economía, sino en las 5 áreas clave de la vida social de una comunidad nacional, que es la política, la economía, la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones. Eso le llamamos el programa 3x5 igual a 15. ¿Okay? Ese es un programa para una transición de nuestros países desde los sistemas tiránicos que ahora tenemos y padecemos, que nos tienen condenados a la pobreza, a la criminalidad, a la ignorancia, a la falta de educación y falta de salud y todo eso, de los sistemas tiránicos actuales a un sistema de gobierno limitado, acorde con la cosmovisión cristiana inspirada en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos y le ofrecemos a la gente que puede incorporarse a nuestra fila, ya sea como estudiante de la realidad o como militante en un partido político de los nuestros, en Perú, en Guatemala. En Paraguay tenemos el Partido Liberal 5 Reforma, para que vea aquí mi querida amiga Clotilde, que no me olvido.
okay, que es de todos nosotros, es el único que ya tiene la inscripción para postular candidatos, ya está legalmente reconocido, los otros todavía no. Okay, pero bueno, vamos en eso. Entonces, ofrecemos esa posibilidad de participar para el que quiera, en la medida en que quiera y pueda y sus ocupaciones se lo permiten. Ahora, nótese que nuestros países van barranca abajo, todos, ¿ok? Todos van palo abajo. Es la región, América Latina es la región del mundo de menor crecimiento entre todos, digamos, en los últimos 4 o 5 años, el crecimiento se ha detenido. Antes de la pandemia agravó una situación que ya estaba mala, ¿ok? Pero no fue la pandemia, fueron las medidas locas y estúpidas que tomaron los gobiernos, prohibitivas, castigadoras, insensatas, no basadas en consideraciones científicas, porque se metieron los gobiernos a curar, pretender curar a la gente y vacunar y tomar medidas preventivas, bla, 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 y las tomaron con la gente sana, no con la gente enferma. O sea, eso no es bíblico que el gobierno está para curar a los enfermos, educar a los ignorantes y a los jóvenes, y dar pensiones y regalar plata, como regalan plata ahora a todos los gobiernos, se les ha ocurrido regalar plata con el tema de la pandemia y eso. No, eso no es bíblico, es antibíblico. ¿Ok? Y eso no compagina para nada con una visión cristiana. Entonces, tenemos nosotros la posibilidad, y lo hacemos, de enseñarle a la gente, prepararla, capacitarla, y después verá si quiere meterse más activamente o no. ¿Ok? Pero por lo menos que conozca, que sepa la diferencia entre política y politiquería, que sepa la diferencia entre derecha e izquierda, y que sepa distinguir la izquierda mala, la derecha mala de la derecha buena, y las distintas variedades de izquierda, que aprenda también para que no sea un zombie ahí. ¿Ok? Eso es lo que queremos, que aprenda a distinguir las políticas sanas de las políticas tiránicas, ¿okay? Que son las contrarias, y que las aprenda a identificar a los candidatos por lo que realmente son, y que no salga confundido a decir, ah, no, que De Soto es un hombre muy sabio, De Soto es un experto reconocido mundialmente, bla, bla, bla. ¿Okay? No, que no haga papelones, que no haga el papel de ignorante. El cristiano tiene que educarse. ¿Okay? Y que no haga como ciertos partidos evangélicos en América Latina, ¿okay? Que van y ponen un candidato evangélico y quieren un presidente evangélico porque sí, porque seguimos el ejemplo de José Daniel y tal, y qué sé yo. Y entonces es un candidato evangélico, pero resulta que es estatista y socialista igual que todos los demás, salvo que es provida. Ah, bueno, está bien, pero ¿qué quiere decir provida? ¿Quiere decir antiaborto? Ah, pero eso solo es provida. No, porque para ser provida no solo hay que ser antiaborto, para ser provida tienes que ser a favor de la economía doméstica, de la economía del hogar, del mejoramiento del nivel de vida de las personas, adultos mayores, adultos y jóvenes y niños. Eso es ser provida completo, como le llamamos nosotros, no provida por la mitad, provida antiaborto nada más. Ah, no, eso no. Entonces todo eso es instrucción, todo eso es para edificación, todo eso lo tenemos en oferta para el que quiera anotarse e inscribirse. Bueno, no sé si hay algo más por ahí. Sonia Esmeralda, adelante. ¿Tú eres Esmeralda Calderón o es otra Sonia Esmeralda? Soy la misma, doctor. Ah, ok. Nada más que me puse el primer nombre. Sí. Doctor, estaba tomando en cuenta cuando hablaba usted de la derecha buena y los términos de la
de la izquierda y sus múltiples facetas, pero también tenemos presente, doctor, con la escuela, el término del fusionismo que actualmente estamos posicionando y que realmente hemos aprendido con ese enfoque también. Y lo dañino que nos ha dejado lo que es la teología de la liberación y de la prosperidad, tanto en el ámbito católico como en el ámbito evangélico, que también parte de lo que es la ignorancia de no conocer realmente lo que es la cosmovisión bíblica y las políticas. Y doctor, también sí me queda como en el limbo que ahora, hoy por hoy, se conoce un gobierno, una administración pública empresarial. Entonces yo, desde ese punto de vista, doctor, no sé cómo se puede ver desde la óptica de la cosmovisión bíblica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Gestión empresarial, la nueva gestión. Ok. Eso es antibíblico, porque eso es el caso de López Aliaga. Ah, yo soy empresario. Bueno, sí, pero para la política se requieren políticos, ¿no? No pueden ir a la política empresarios, jugadores de fútbol, estrellas de cine, o estrellas porno como Susy Díaz, o payasos como Florcita Motúa en Chile, no, o campeonas de voleibol femenino como en el Perú había una, no la voy a nombrar porque... No, la política, nosotros reivindicamos la política para los políticos. Los políticos lamentablemente no estamos al frente de la política. Dígame Forsyth, que iba primero de las encuestas unos cuantos. ¿Quién es Forsyth? Un arquero de fútbol. Bueno, es igual que López Aliaga. Sabrá mucho de fútbol, así que López Aliaga sabrá mucho de empresa, pero de política no. Y eso de que un país se maneja como una empresa es una mentira grandota. ¿Ok? Empresa es empresa, gobierno es gobierno y iglesia es iglesia. ¿Ok? Porque un país no se maneja como una congregación tampoco. Por eso tienen que entender los pastores que son candidatos como el de Costa Rica, tu país, Esmeralda es de Costa Rica, ¿ok? Bueno, y en cuanto al... eso es básico. Los políticos queremos, por lo menos los políticos liberales y conservadores, es decir, fusionistas, porque eso significa, el término funcionista significa liberal y conservador, las dos cosas. Somos liberales en la economía, en la educación, pero también somos conservadores en cuanto a valores morales y políticos, éticos, ¿ok? La vida humana desde la concepción, en eso somos conservadores. Y el matrimonio entre hombre y mujer, no vengan con cosas raras, ¿ok? Entonces, en eso somos conservadores, eso se llama fusionismo. Y en Costa Rica, justamente, yo grabé, o sea, para Costa Rica, yo no estaba en Costa Rica, estaba en Bolivia en ese momento, grabé unos programas en un canal que había de YouTube que se llama Los Ignorantes, pero se los puedo pasar. El que me pida toda esta información, yo se la puedo pasar por WhatsApp. Oliver tiene mi WhatsApp, se lo pueden pedir. Ok, yo había hablado de dos incongruencias políticas muy grandes que hay, y el fusionismo es la superación de esas dos grandes incongruencias políticas. Por un lado tenemos los pro vida que son antiaborto, conservadores, se oponen al matrimonio gay, a la agenda LGBTIQ+, ok, perfecto, muy bien, pero en economía, en educación y demás son súper estatistas. ¿Okay? No quieren privatizar la educación, no quieren privatizar la atención médica, a pesar de que es un desastre, nada. Entonces, para nosotros eso es una incongruencia, ¿okay? Porque si estás a favor de la vida, tenés que estar a favor de la libertad y la propiedad privada. Tenés que estar a favor de la privatización, de la desregulación y de la apertura de los mercados.
No puede ser estatista, casi socialista en esas materias. Eso es una incoherencia. Y la otra incoherencia es la de los libertarios, que están a favor del libre mercado y tal, pero en contra de los valores. Favorecen el aborto, apoyan el matrimonio homosexual, que le llaman igualitario, etcétera, etcétera. Eso es otra incoherencia. Entonces, en ese programa, que son 4 videos de media hora cada uno, yo me meto ahí con esos temas y lo pueden ver si me lo piden por WhatsApp. ¿Okay? Fusionismo es liberalismo más conservatismo. Somos liberales y conservadores. No hay oposición entre ser liberal y ser conservador. Esa es una gran mentira del test de Nolan, que anda toda, ay, yo hice el test de Nolan. El test de Nolan es un engaño, una mentira. ¿Ok? Porque el test de Nolan te pone en una dicotomía falsa. Si o eres liberal o eres conservador. Esa es una falsa dicotomía. Se puede ser las dos cosas y eso tiene nombre. Se llama fusionismo, no lo inventamos nosotros. Lo inventó un político español del siglo XIX que se llamaba Praxedes de Mateo Sagasta. Y lo desarrolló en el siglo XX un teórico político conservador muy importante que se llamaba Frank Eisenhower. Eso es fusionismo. ¿Ok? Entonces, Eduardo, otra vez la mano levantada. Adelante, Eduardo. Disculpe, como nadie quiere hacer pregunta, hay que hacerla. Mi pregunta era, ¿cómo usted analiza el gobierno del presidente salvadoreño? Bukele, creo que se llama. Bukele. Ese es el primer presidente de izquierda posmodernista. Una izquierda que hasta ahora no había ningún presidente. Había presidente de la izquierda indígena, como Evo Morales, de la izquierda católica, como el obispo Lugo en Paraguay, de la izquierda más tradicional como Allende, de la izquierda guerrillera como Ortega en Nicaragua, pero Bukele es el primer presidente posmodernista, ¿okay? De izquierda posmodernista, o sea, una variedad de izquierda que hasta ahora no había habido ningún presidente. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo? Bueno, ha hecho algo bueno, parece, no estoy muy al tanto, en el sentido de la seguridad, las maras, o sea, la delincuencia, parece que ha hecho eso bueno, pero de resto no, nada. No ha hecho ni una sola de las grandes reformas que nosotros sostenemos que son las que necesitan nuestros países. Incluso en el centro liberalismo clásico le hicimos una advertencia a Pedro Pablo Kuczynski cuando fue elegido. Tuvimos, yo no personalmente porque yo estaba en Bolivia, pero gente nuestra fue a hablar con Kuczynski cuando Kuczynski fue elegido y lo recibió. Y en relación con Kuczynski, eso sí fue un trabajo mío, yo desempolvé lo que Kuczynski había escrito, mucho había escrito, porque ese sí es un experto, ¿ve? Ese no es como De Soto, que es un chanta. A pesar de que De Soto hizo un libro muy bueno, El Otro Sendero. Ese es el gran mérito de De Soto, no se lo vamos a desconocer. Una cosa que enseñamos nosotros en la Academia Cristiana es a tener discernimiento. Ojo, discernimiento significa de cada personaje vea si hay algo bueno. Por ejemplo, De Soto tiene una cosa muy buena que es el libro El Otro Sendero. El otro libro, El Misterio del Capital, ya no es tan bueno, es malo, honestamente. Pero El Otro Sendero, buenísimo. Y entonces, aprender a discernir. Pedro Pablo Kuczynski en los años 80 y 90 escribió una serie de estudios muy buenos que no, a lo que yo sé no están en español, pero yo los investigué en inglés, los escribió con John Williamson, que es el padre del neoliberalismo. Y esos escritos eran muy buenos, donde él
coeditó con John Williamson varios libros, muy buenos todos, en el sentido de que hablaba de las limitaciones del neoliberalismo y las reformas de fondo que había que hacer después de conseguidos los famosos equilibrios macroeconómicos. Entonces le hicimos una carta a Kuczynski y le dijimos, mire, usted escribió esto, está muy bueno, usted está hablando de hacer las reformas estructurales de segunda y tercera generación. Usted hace 10, 12, 15, 20 años escribió esto. Cuando usted asuma el cargo el 28 de julio, porque me acuerdo porque era en el momento en que le llevamos la carta, él era presidente electo, todavía no había asumido el cargo. Y él dijo, bueno, sí, claro, se va a hacer lo que se puede. Y nosotros le dijimos, no, lo que se pueda no, usted tiene que hacer la reforma. Si no hace la reforma lo van a tumbar. Y lo tumbaron. A mí alguna gente me dice el brujo, ¿okay? Porque yo, especialmente en Perú, ¿okay? Porque yo no solo predije que a Kuczynski lo iban a rapar si no hacía la reforma, sino que además predije que, o sea, anticipé, no voy a decir profeticé, ¿okay? Anticipé que Ollanta Humala iba a ser presidente del Perú y después fue presidente del Perú. Pero ¿qué pasa? Que uno tiene experiencia, uno ha vivido en muchos países, yo ya tengo 73 años, es mucho, y vivo ahora en México, que es el 6º país donde yo viví, en Argentina, en Venezuela, en Guatemala, en Perú, en Bolivia y ahora en México. Este es el 6º país donde yo voy. Y he podido observar que todos estos países son iguales en cuanto a sus problemas e iguales en las soluciones. Las soluciones son 5 reformas a la gran devolución. Ese es el proyecto de nosotros. 5 reformas para la gran devolución. Devolverle a la gente las funciones, las libertades, es decir, los poderes y los recursos que el estatismo le tiene usurpado. Y devolver a las provincias, al interior de los países, las competencias que el centralismo le ha usurpado. Y recuperar y devolver para el país su soberanía nacional, que está enfeudada con las organizaciones de las Naciones Unidas que forman parte de la agenda globalista. Todo eso enseñamos en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas para que la gente deje el desconocimiento, la ignorancia y sepa dónde estamos parados y por qué los países latinoamericanos llevan 5 años sin crecer y vamos para crecimiento negativo, ¿okay? O sea, decrecimiento. No solamente no crecen, comparado con otras regiones, sobre todo África y Asia, que son las de más veloz crecimiento, estamos estancados y con miras para ir al decrecimiento. Entonces, bueno, todo eso es grave. Y eso es lo que nosotros enseñamos, esas cosas. José Mata, adelante. Pregunta, profesor. Una pregunta cruda, ¿no? Si se puede decir, va a ser muy fuerte. La pregunta mía es la siguiente. Ya que usted mencionó el término brujo y profeta, en este caso, que le han dicho, que en realidad ha hecho algunas predicciones. Yo también he podido ver en el libro Las Leyes Malas, que yo digo, wow, pero esto se escribió en Guatemala y mira, pasado literalmente, ¿no? Conversando con mi esposa. Pregunta acá, ¿qué va a ser del Perú en algunos 5 años, 10 años? ¿Será que seremos una Cuba, una Venezuela? ¿Será que el Perú se va a levantar? ¿Será que porque vemos un Congreso destruido, no hay políticos preparados, solamente tenemos personas lanzando flechas como locos, pero despilarizando las sociedades totalmente? En este caso, ¿qué va a hacer del Perú? ¿Será que el Perú se va a levantar o será que el Perú va a decaer en el socialismo y el comunismo? Esa es mi pregunta. No, en el socialismo y el comunismo no. A mí que no me vengan a asustar con que Castillo va a llevar a Venezuela, ¿verdad? No, en eso no.
Lo que va a caer es en una mayor inestabilidad. O sea, lo que yo veo para el Perú, no sé quién va a ganar, si Keiko o Castillo. Lo que sí sé es que va a durar poco porque la inestabilidad es muy grande. Y puedo decir, sí, lo siguiente: la inestabilidad va a seguir su curso si las cosas siguen como van. La parte de la economía, la falta de crecimiento, y eso va a seguir, porque el crecimiento se fundamenta en el ahorro y la inversión privada. Lo que llaman inversión pública son impuestos que le quitan a la gente y dejan de invertirse. Entonces es probable que en el Perú veamos empresas que se van, ¿ok? Y no es que se va a ir Falabella porque Castillo, no. ¿Okay? Se van a ir, no por Castillo, se van a ir porque el poder adquisitivo de la población va a ir cada vez más abajo. ¿Okay? Y eso, sí, los micrófonos, por favor. El poder adquisitivo de la población va cada vez más bajo y con ello el poder de compra. Entonces no se pueden sostener esos supermercados, esas cadenas de automercados, las empresas grandes no se pueden sostener. Entonces es probable que haya éxodo de empresas y de empresarios, es probable que siga el éxodo de gente. Nosotros tenemos muchos programas bandera que son dentro del contexto de nuestro proyecto. Uno de ellos es la Operación Retorno. ¿Cuántos peruanos no conocen ustedes que están en Estados Unidos o tal vez en Chile o en otro país que están fuera del Perú? Bueno, Operación Retorno significa crear las condiciones para que haya en Perú las oportunidades que ellos fueron a buscar a otro lado, tal vez España, Europa, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, si no se cambia el curso, creo que va a haber más gente que se va afuera, más universitarios desempleados, manejando taxi, manejando Uber o manejando autobuses, combis. O sea, vas a ver a lo mejor contadores y administradores de empresas graduados en universidades que no encuentran empleo para su profesión y que tienen que trabajar a lo mejor de albañil o de plomero o reparando computadoras y teléfonos móviles y tablets. O sea, eso va a suceder en el Perú. Gane quien gane. No sé si soy demasiado lúgubre, pero bueno, sí, nosotros no tenemos la culpa de que la gente en su ignorancia no entiende ciertas cuestiones como nosotros las explicamos. Y cuando hablamos de ignorancia no nos referimos solo a los cristianos, a ignorancia generalizada, cristianos, no cristianos. Creo que responde a tu pregunta. Daniel Ramos, anfitrión, está levantando la mano. Sí. Por Alberto, buenas noches. Un gusto poder saludar a la distancia. Sí, como bien había mencionado, creo que la anterior pregunta iba en la línea en la que anteriormente se había preguntado, ¿no? Es que indiscutiblemente la situación va en decadencia, ¿no? En sentido de moralidad, de economía, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la solución? Y dentro de esa solución, ¿en qué parte encontramos a Dios? Porque si bien podemos tener planteamientos políticos, soluciones, etcétera, ¿y dónde está Dios dentro de toda la ecuación y cómo es que se puede presentar a Dios pues a las naciones, ¿no? Esa sería mi consulta en concreto. Sí, pero Dios está en la Escritura. ¿Cómo es tu nombre? Daniel. Daniel, Dios está en la Escritura. Lo que pasa es que la Escritura se interpreta mal. ¿Ok?
Y la política está en la Escritura. Y Dios aborrece la injusticia, ama la justicia y exige, demanda y recompensa la justicia. Ahí está Dios. Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de política, a la gente le parece que Dios no está. Porque si uno no habla el lenguaje que Donald Herrera llama el cristianés, okay, entonces no está hablando de Dios. No, discúlpame. O sea, si hablamos de tiranía, hablamos de gobierno limitado, cosmovisión cristiana, justicia, que no es la justicia social, y enseñamos a la gente a diferenciar la justicia de la justicia social, ¿okay? Dios está ahí, porque tenemos la Escritura, nos respalda la Escritura. Lo que pasa es que esos son temas que, como los cristianos normalmente no lo hablan, a la gente le parece que... a mí me han preguntado muchas veces, pero ¿y usted es cristiano? O sea, dudan que yo sea cristiano. No soy pietista, eso sí no soy. El pietista es el escapista, el derrotista, el que te habla del rapto. El rapto viene ya, el rapto viene la semana que viene. Mira el pastor Armando Alducín. El rapto viene la semana que viene, o el mes que viene, o ya, en 2023, 2024. ¡Ufa! Eso se llama escapismo, se llama derrotismo. Nosotros enseñamos postmilenialismo, que es la posición congruente con la gran comisión bien entendida. Ahí está Dios. Lo que pasa es que de eso no te suelen hablar en la iglesia, porque en las iglesias son pietistas. ¿Ok? Entonces, también enseñamos lo que es el pietismo. Pero déjeme ver el chat, porque hay aquí algunas participaciones. Por ejemplo, Filipo, Francia, cita Ezequiel 22, solo una persona podría haber marcado una gran diferencia en un país entero y haber salvado a todo el lugar a través de la oración. Sí, pero déjeme hablar un momentito de la oración, ¿ok? La oración no equivale a la inacción. Dios demanda luchar por la justicia. No es solamente orar para que venga la justicia. O sea, orar para que, ¿qué dice el Padre Nuestro? Dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el Perú como en los cielos, o sea, así en América Latina como en los cielos, hágase tu voluntad, la voluntad de Dios. Pero ¿cómo entendieron eso los discípulos del primer milenio? Que eso implicaba una tarea, eso implicaba una responsabilidad, por lo menos pararse frente a la tiranía, denunciarla y no ser cómplice. ¿Ok? La oración suele ser el refugio preferido de los pietistas, que todo lo arreglan con oración y tal y que sí. Decía, nosotros oramos también. Somos gente de oración, unos más, otros menos. ¿Ok? Pero somos gente de oración. Ahora, oración no equivale a inacción. Arlington Baca, 1 Samuel 8:18. Esa oración no es respondida por Dios. Cuando el pueblo mismo escoge a sus tiranos, Dios no responde las oraciones cuando vienen después las quejas de los tiranos. Eso no lo digo yo, eso está en 1 Samuel 8:18. Gracias, Arlington. Aquí hay otro. En Costa Rica, David González dice que es demasiado triste porque pasivamente se han venido instaurando durante los últimos 40 años los puntos descritos en el libro El comunista desnudo de Cleonce Causen. Sí, ese es un libro muy bueno. ¿Ok? También el hermano de Cleonce Causen, que se llama Max Causen, tiene libros muy buenos sobre economía.
¿ok? Y Stephen Perks tiene un libro precioso que se llama La economía política de una sociedad cristiana. Ahora, una sociedad cristiana no es una sociedad donde todo el mundo es evangélico. Eso es lo que tienen metido en la cabeza. Una sociedad cristiana es aquella cuyas instituciones se alinean con lo establecido en la Escritura para las instituciones gubernativas, judiciales y represivas. ¿Okay? Lutero tiene una frase maravillosa que dice, en el trono del príncipe, antes que un cristiano impreparado, prefiero un turco competente. Fíjese bien. Cuando está hablando de un turco, está hablando de un musulmán. ¿Okay? En el trono del príncipe, antes que un cristiano impreparado, prefiero un turco competente. Y eso lo firmó Martín Lutero. Ok, Eduardo contacta a Johan Quesada de Costa Rica. Lo puedes ubicar en... tenemos un partido en Costa Rica que está listo para entrar al proyecto 5 Reformas, la Gran Devolución, que es el Partido Unión Liberal de Costa Rica. ¿Ok? Tenemos buenas noticias de Costa Rica, hasta de Cuba tenemos buenas noticias. Tenemos una persona ya en Cuba que está haciendo trabajo de 5 Reformas, Gran Devolución en Cuba, nada menos. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo puedo participar en los lunes? Dice Eduardo. Perfecto. Yo no uso correo, uso WhatsApp y Facebook. Uso WhatsApp, uso Facebook, mensaje directo, o sea, Messenger, y uso Twitter. Twitter, mensaje con los que nos seguimos mutuamente, ¿no? Así que, pero Oliver tiene mi teléfono WhatsApp, se lo pueden pasar al que lo pida. Oliver Durán, adelante, micrófono es tuyo. Profesor, gracias por la disertación y ciertamente es una bendición saber que se pueda contar con usted y ciertamente quiero hacer una acotación respecto a los hermanos del grupo, básicamente, y mucho de lo que se ha vertido hoy quizás puede parecer en cierta forma hasta fuera de forma. Sin embargo, quisiera hacerle lo mismo que el profesor en muchas oportunidades lo ha hecho. Si alguno no está dentro de lo que se puede encuadrar quizás a primera vista, también es una invitación de que no se queden en eso, sino que en un sentido vayamos a conocerlo más respecto a qué es de manera general lo que pregona precisamente el profesor Alberto Mansuetti y todo el proyecto que está encaminando él precisamente. Seguido a ello, quería que en todo caso haga una ampliación respecto al hecho, dado que en su análisis, profesor, usted afirmó de que todos los partidos en el contexto peruano, todos los partidos que fueron parte de la justa electoral, pues son estatistas y por consiguiente, pues representan el continuismo. Y cuando planteas eso, ciertamente podrían decir, pero eso no tiene sentido, porque ciertamente a Castillo lo han representado o lo han configurado como aquel antisistema, cuando en realidad pues no es otra cosa sino la radicalización del sistema imperante. Eso me gustaría que amplíe, profesor, en el contexto peruano para que justamente los hermanos pudieran entender un poco más. Muy simple. Lo que Castillo propone es llevar el sistema al extremo de la izquierda, o sea, más estatizaciones, más regulaciones y más cierre de los mercados a la competencia, que es lo opuesto a una política pública inspirada bíblicamente, que es privatizar. Recuerde los episodios bíblicos, recuerde, por ejemplo, la finca de Nabot. La finca de Nabot era una empresa. Ahí tenemos una estatización, ¿ok? Recuerde, por ejemplo, eso en el Antiguo Testamento. Recuerde en el Nuevo Testamento quién era Zaqueo. Zaqueo no era un rico que repartió a los pobres, no. Zaqueo era un recolector de impuestos que devolvió los impuestos ilegítimos, ¿ok? Entonces,
hay que leer la Biblia de nuevo, ¿ok? Porque nosotros leemos la Biblia con unas anteojeras que nos han puesto nuestros pastores, la mayoría de ellos, no digo todos, ¿ok? Nosotros tenemos muchos pastores, tenemos a Alan Sánchez, un pastor de aquí de México, tenemos a Donald Herrera Terán de Costa Rica, él es nicaragüense pero vive en Costa Rica, tenemos pastores muy competentes, ¿ok? Así que nosotros estamos bien respaldados escrituralmente hablando. Lo que pasa es que se nos enseña mal. Por ejemplo, en el episodio de Zaqueo, ya lo dije, se nos enseña que era un rico que repartió su dinero. No, que no era su dinero, era el dinero de la gente que había tomado en demasiados impuestos. Entonces, y de la viña de Nabot, lo que se nos enseña es que Acab fue un rey mal sometido a la mala influencia de su esposa, que Isabel, que adoraba a dos dioses extranjeros. Sí, pero donde va el Dios, va la ley. Nosotros nos respaldamos en la ley de Dios, que manda gobierno limitado. Entonces, y nos oponemos también a la derecha mala. La derecha mala te dice, por ejemplo, que va a bajar el gasto fiscal y a bajar los impuestos. Ah, sí, pero no te dice cómo. Si no se privatiza, se desregula y se abren los mercados, no es posible bajar el gasto fiscal y los impuestos. Hay que estudiar un poco de economía y estudiar nuestra propuesta de retorno al patronato, de impuesto único, el impuesto de las 3U, único, uniforme y universal, ¿ok?